del norte, yo ando en otro planeta. Y en fin, bueno, yo siento que esta es una gran oportunidad para todos nosotros por tratar de integrarnos al conocimiento que ha generado el doctor Plana a lo largo de estos años, concretamente acerca de ese espacio regional que conocemos como La Laguna. Así que pues yo dejo la palabra al doctor Plana para que nos platique acerca de su investigación. Muy bien, yo les agradezco, muchas gracias, y se oye bien, imagino, ¿no? Les agradezco pues esta invitación, a que estoy aquí en Ciudad Juárez, impartiendo también unas clases ahí en la maestría de Historia. Y fue, pues lo digo así como ya todos lo he dicho personalmente, ha sido una ocasión muy agradable para mí para poder estar aquí con ustedes, conocerles y establecer pues buenas amistades. Algunos de los que participan en la maestría ya me habrán oído algunas ideas sobre esa cuestión de la laguna, pero voy a intentar resumir algunas cosas. Todos ustedes conocen la importancia de Torreón y de su área metropolitana, digamos, como centro urbano e industrial. Es superfluo recordar el impacto que tuvo el reparto agrario del 6 de octubre de 1936 en el ámbito de las reformas cardenistas. Y ya para la época salieron toda una serie de trabajos de Clarence Senior, de la Liga de los Agrónomos Socialistas, etc. Como también resulta superfluo recordar la función estratégica de la laguna durante la fase armada de la Revolución. Fue un feudo villista entre 1914 y 15. Es decir, que la economía algodonera de la laguna, así como la estructura industrial de Torreón, en lo que va de siglo, la importancia de esa región, en lo que va de siglo, es una percepción bastante difusa en ese sentido. Entonces, ¿cómo surgió, pero sin embargo, esta región? Cuando hace 20 años, ahí era la pregunta, llegué a México como becario en el Colegio de México, me asignaron como tutor a don Moisés González Navarro. Y después de los primeros encuentros me sugirió estudiar la formación de esta región, de la laguna, a través de la formación de las haciendas. Al cabo de poco tiempo, tras juntar la bibliografía de Rito, me di cuenta que entre memorias de los estados de la época porfiriana o porfirista y de los anuarios de Fomento, con esa bibliografía no se podía ir muy lejos. La memorialística de la región, escritos, cuentos, historias orales, etc., daban noticias muy genéricas. Tras varias sugerencias de don Moisés y viajes a la región, encontré algunas fuentes decisivas: el registro público de la propiedad, los archivos de notarías, el Archivo General del Estado de Coahuila, que fue muy útil en esa ocasión. Luego estuve también viendo el archivo de la Compañía del Tlahualilo, que era la única compañía extranjera que tenía tierras ahí en la región de la laguna. Y a partir de ahí cambió mi visión y el resultado fue este libro. No voy a resumirlo, evidentemente, ni a explicarles todas las fases. Voy a indicar algunas ideas generales que yo me he hecho a través de ese trabajo. En primer lugar, la respuesta a la pregunta ¿por qué empezaron a cultivar algodón a partir de 1870, 1875, en la zona árida y despoblada, dedicada a la ganadería hasta la mitad del siglo pasado, adquirió la forma de un proceso rápido pero bastante complejo y articulado, que tenía que ver con una serie de transformaciones económicas y sociales y también políticas que estaban teniendo lugar en el norte en ese momento.
La formación de la laguna, un área, digamos que estrictamente definida por la zona que es la zona cultivable de algodón, comprende alrededor de 150.000 hectáreas potencialmente irrigables, y digo potencialmente porque así es, con dos unidades urbanas importantes a principios de siglo, Gómez Palacio y Torreón. Es fruto de un proceso, esta formación de esa región, así más o menos que de esta manera intento describir, es fruto de un proceso que lleva del latifundio ganadero a la hacienda de agricultura comercial, de pequeños núcleos de habitantes a una estructura urbana e industrial. El punto es que este proceso tiene lugar en un tiempo relativamente breve, entre 1850, para poner un punto de inicio, y 1883, digamos, porque llega a Torreón el ferrocarril central mexicano. Además, en una región sin antecedentes de poblamiento colonial. Las áreas más cercanas eran Parras, que había surgido como núcleo de colonización tlaxcalteca en 1598, Mapimí, que era un real de minas que luego decayó, y en parte la hacienda de Hornos, que está en la parte meridional de esa zona de la laguna, que había pertenecido a los jesuitas de Parras. Es decir, surge completamente ex novo. Primero surgen las grandes haciendas ganaderas, y tras el cultivo de algodón surgen los pueblos, es decir, primero la hacienda y después el pueblo. Es un patrón de poblamiento distinto al de otras zonas circunstantes. Villa Lerdo en 1870 era un pequeño pueblo. Torreón, que surge como municipalidad autónoma en 1893, en el censo de 1895, que es el primer censo nacional, aunque tenga muchos defectos, registra 4.000 habitantes para Torreón. Para 1910 era una moderna ciudad con 34.000 habitantes. Gómez Palacio surgirá en 1907, es decir, yo hice toda una serie de cálculos de la población de esa región, de la laguna. 1871 había alrededor de unos 20.000 habitantes en toda esa zona, en 1910 había 172.000, es decir, un cambio radical y muy rápido. La laguna surge en una zona de depósitos aluvionales que por siglos había constituido la desembocadura natural del río Nazas, un río de avenidas. El aprovechamiento del agua para el riego se revelará fundamental para el cambio de vocación agrícola. Sin embargo, la zona irrigable y por lo tanto las tierras más fértiles se hallan entre los estados de Durango y Coahuila. Es decir, cuando surge la economía algodonera, la división político-administrativa entre estos dos estados de la federación ya había sido definida y no se modificó. Es decir, la laguna surge en una región donde están dos estados y eso no se modifica nunca. No se modificará más. Hay todo un comité ahí en la laguna que quiere el estado de la laguna, pero eso es otra cuestión. No fue pues, es una zona rica dividida entre dos estados. Y este es un punto importante, porque no fue la base del poder político en la era porfiriana de los respectivos estados. Es decir, no hubo entre los gobernadores de Durango y Coahuila ningún exponente lagunero. La única excepción podría ser Evaristo Madero en 1880, pero estábamos al inicio. Es decir, la laguna no constituyó una base de poder regional para ninguno de los dos estados en los que estaba prácticamente dividida. Los hacendados locales, cuando tuvieron algunos problemas, por ejemplo, la reglamentación del riego en los años de 1890, no se dirigieron a los gobiernos de sus estados, se dirigieron directamente al gobierno federal. Es decir, que se creó una autonomía de hecho desde el principio. Esto es lo que yo les quería señalar.
Las razones probablemente son varias y son complicadas. Digamos, la cosa más sencilla que se puede decir es que hacendados, comerciantes, trabajadores de las haciendas algodoneras venían de otras partes, no eran del lugar, y venían de varias partes de los estados vecinos, de Chihuahua, de Zacatecas, de Coahuila, etcétera, otras regiones. Entonces, ahí se crea ese problema. El poder económico, si podemos usar esta expresión para simplificar, no dependía en el caso de estos hacendados de la tenencia de la tierra en un sentido estricto. Es decir, las haciendas algodoneras eran por dimensión mucho más pequeñas de cualquier otro tipo de hacienda. Yo hice mis cálculos ahí, van entre 1.000 y 10.000 hectáreas, solamente que eran 1.000 hectáreas cultivadas, sembradas totalmente, las 1.000 hectáreas, que es mucho, pero digamos, no era la tenencia de la tierra en sí, sino más bien dependía este poder económico de los beneficios que recababan del sistema de arrendamiento, y sobre esto voy a volver, y de la venta del algodón, es decir, la materia prima para la industria textil nacional. La producción media entre 1897 y 1912 de la laguna fue de unos 20 millones de kilos, años más, años menos, alrededor del 80% del consumo nacional de las fábricas de hilados y tejidos de algodón, que osciló alrededor de 30-34 en este periodo final del Porfiriato. Hay todavía una percepción difusa que los hacendados algodoneros de la laguna eran precisamente eso, eran hacendados. Mi conclusión, es decir, hacendados porfirianos, mi conclusión es que porfirianos sí lo eran, pero en realidad no fueron agricultores, o en el sentido de que no eran hombres de campo, que digamos que su principal actividad dependiera de la actividad agrícola de la hacienda. Y no fueron agricultores ni antes de llegar a la laguna ni después. En origen eran comerciantes que invirtieron en el cultivo de algodón y luego invirtieron esos beneficios en la industria, las actividades financieras y la misma industria metalúrgica y la minería. Este es un aspecto importante, en mi opinión, que tiene que ver con la mentalidad empresarial que se genera y que se proyecta sobre un espacio de iniciativas económicas en las que la agricultura comercial se configura como una fase coyuntural muy favorable. Ya a la vigilia de la Revolución, la tendencia dominante en esa zona estaba representada por la industria y la vocación urbana respecto a la economía agraria. Por esa razón, por todos esos temas, he seguido trabajando sobre la laguna, porque la agricultura de monocultivo representó un eslabón que se entronca con las actividades industriales del norte. Y para dar sencillamente algunos detalles, ahí para finales de siglo en Torreón surgen 3 fábricas textiles importantes, porque surgen en el periodo en que ya se utiliza la energía eléctrica, y entonces las fábricas se construyen con tecnología moderna y con toda una serie de aportes importantes. Y en 1901 surge la Fundición Metalúrgica de Torreón, y luego con sus complementos mineros, metales y carbón. Todas esas iniciativas surgen con capitales de los señores del algodón. Y esto es el punto importante. Entonces voy a intentar resumir estos 3 puntos que intenté presentar. El primero es el cambio del latifundio ganadero a la hacienda algodonera. ¿Cómo se da esto? Sin entrar en detalles eruditos, la región que luego se convino en llamar la comarca lagunera, y como se llaman ellos, laguneros, etc., perteneció al antiguo marquesado de San Miguel de Aguayo, que comprendía un vasto territorio de la Nueva Vizcaya, desde Durango a Saltillo prácticamente.
por razones hereditarias, y ese constituía un mayorazgo, y por la disolución de los mayorazgos tras la independencia, la parte coahuilense de ese antiguo marquesado pasó en 1840 a la familia Sánchez Navarro, a los Sánchez Navarro, los hermanos Sánchez Navarro, que tenían uno de los latifundios más grandes del norte, en la parte norte de Coahuila, por arriba de Monclova. Y la parte de Durango pasó a formar parte de ese antiguo marquesado de la hacienda de San Juan de Casta de Juan Nepomuceno Flores. Con la guerra entre México y Estados Unidos, los Sánchez Navarro tuvieron problemas de liquidez y vendieron algunas haciendas, las más periféricas y menos apetibles, digamos, ¿no? Y efectivamente en 1848 vendieron la hacienda de San Lorenzo de la Laguna, que comprendía la parte del antiguo marquesado de Aguayo, de Mapimí a Parras, a Leonardo Zuloaga y a Juan Ignacio Jiménez. 1 millón de hectáreas eran, por de tierras ganaderas, flageladas por los apaches en ese periodo, en un precio relativamente modesto. Estos dos propietarios se repartieron las tierras entre ellos. Jiménez se quedó con 160.000 hectáreas, que era la parte de Durango, digamos, de lo que luego será la laguna, con acceso al agua del Nazas, y Zuloaga la mayor parte, 730.000 hectáreas, con acceso al agua fundamentalmente en la región cercana al río, donde construyó inicialmente un torreón para defenderse de los indios, y de ahí el nombre, pues, de la ciudad Torreón, porque había ese torreón que había construido Zuloaga. La diferencia de las divisiones está en que la tierra cercana al uso del agua, a la posibilidad del agua, valía mucho más que la que no tenía acceso al agua. Entonces establecieron esa equivalencia estos dos señores, y uno se quedó con una parte más chica y otro con la parte más grande. De hecho, corresponde la tierra de Jiménez a Durango y las de Zuloaga a Coahuila. Más o menos es esa la división. Y entonces estaba también la hacienda de San Juan de Casta de Flores por la parte de Durango, y esos tres, digamos, latifundistas dieron impulso a las actividades ganaderas, y abrieron pequeñas parcelas de cultivo de cereales, y entonces surgen pequeños poblados, ranchos, etc. Por brevedad, me limito a recordar lo siguiente. Desde 1856, Santiago Vidaurri, que era gobernador de Nuevo León, impuso la unión de Coahuila y Nuevo León. Y en la época de la Guerra de Secesión Americana, que empieza en 1861, fue una época de bonanza para esa parte de Nuevo León y Coahuila, por el intercambio con la Federación, con la Confederación del Sur, y por los puertos desde Piedras Negras y luego los puertos de Tamaulipas, digamos, desde Matamoros hasta Soto la Marina prácticamente, fueron el punto de salida del algodón tejano hacia Europa, y ahí hay todo pues bien, es un hecho bastante conocido. Llega la intervención francesa, y en 1864 Juárez repliega hacia el norte. Entra en conflicto con Vidaurri por el control de las aduanas del noreste, porque Juárez andaba también intentando organizar un ejército para oponerse a la ocupación francesa. Y Vidaurri no le dejaba, porque él quería controlar esas aduanas, y entonces ahí se pelearon. De hecho, Juárez tuvo las de perder, y entonces es cuando repliega hacia Chihuahua. Los propietarios de los latifundios ganaderos de la Laguna, y también los Sánchez Navarro, apoyan al imperio de Maximiliano. Y este es el punto. Cuando empieza el rescate republicano, digamos, ¿no? Juárez encuentra entre la población del norte un apoyo concreto y material. Y a partir de 1866, los gobernadores liberales de Durango, José María Patoni, y de Coahuila, Victoriano Cepeda, actúan por razones políticas la confiscación de bienes de quienes habían apoyado a Maximiliano. Así se disolvió
el latifundio de los Sánchez Navarro en Coahuila y empezó también a fraccionarse el latifundio de Zuloaga en Coahuila, en lo que luego sería La Laguna. Siguieron toda una serie de pleitos para la restitución de bienes. Zuloaga se murió en 1865, parece por toda una serie de disgustos que tuvo en esa época, y por lo tanto su esposa Luisa Ibarra tuvo que enfrentar todos estos pleitos. Los bienes les fueron restituidos a pacto que se dieran algunos núcleos que se habrían distribuido entre los pequeños agricultores. Actuaba en la concepción del liberal reformador Victoriano Cepeda, que era el gobernador de Coahuila de ese momento, la idea de desamortizar la tierra. Pero en esas regiones no había habido propiedades importantes de la iglesia, ni de comunidades indígenas. Entonces la ley Lerdo no había tenido prácticamente actuación en esa región. Entonces se intentó tomar las tierras del latifundio y tomar esta ocasión, digamos, de la confiscación de los bienes por razones políticas para empezar a desamortizar los latifundios y empezar a crear pues favorecer a los pequeños agricultores. Victoriano Cepeda en Coahuila lo consiguió, esa política fue importante. Y en La Laguna surgieron dos polos de alrededor de unas 30.000 hectáreas cada uno, Matamoros de La Laguna y San Pedro de las Colonias, que precisamente en ese periodo les fueron expropiadas a Luisa Ibarra para que pudiera obtener la restitución de su latifundio. En efecto, en 1870 estas tierras fueron dadas en lotes de unas 100 hectáreas, más o menos, a pequeños arrendatarios de la zona y a excombatientes liberales. De este modo, Luisa Ibarra volvió a adquirir la plena titularidad de lo que le quedaba del latifundio, que era mucho, efectivamente. Pero ella, ante el temor que si no cultivaba las tierras se las podían volver a confiscar, subdividió ese latifundio en haciendas y ranchos y se endeudó con los comerciantes para obtener el avío para el cultivo. Entre 1878 y 1881, en 3 años, Luisa Ibarra perdió todas sus tierras de La Laguna por el valor de las deudas y de las hipotecas. La señora se enfermó y se murió desesperada, ¿no? Bien, y yo decía que surge ex novo la economía del algodón. De hecho, había algodón de mata en varias zonas del norte, pero bien, ese no es el elemento más importante. Cuando surgen estas áreas expropiadas, digamos, de Matamoros y San Pedro de las Colonias, esas zonas de unas 30.000 hectáreas cada una, se plantea para los nuevos asignatarios de estos pequeños lotes qué tipo de cultivo adoptar. Pues no había la cultura del maíz como forma de subsistencia y la ganadería en pequeña escala en ese sentido era impracticable, ¿no? Serán los comerciantes de Monterrey quienes se demostraron dispuestos a conceder pequeños préstamos de avío para cultivar algodón de mata y esa fue la vía de la solución. Evaristo Madero y los González Treviño empezaron a hacer esos pequeños préstamos. Tras ellos irán otros de Monterrey, de Saltillo y de Chihuahua, caso concreto de Chihuahua, Félix Maceira y Ramón Luján. Sin embargo, el verdadero iniciador fue Evaristo Madero. En 1869 había adquirido la fábrica textil de Parras, La Estrella, que todavía existe y todavía pertenece a la familia Madero y es una de las grandes fábricas del norte. Sobre los orígenes de esta fábrica, honestamente, no he conseguido muchos datos, pero ya para los años 50 existía, es de las primeras fábricas que surgen con nuevos
usos y telares mecánicos a mitad de siglo, en la época en que hay esa primera, digamos, fase de surgimiento de fábricas. Y había otras 5 en Saltillo, que ya habían sido instaladas de 1840 en adelante, y existía ya la fama de Monterrey, que había sido abierta en 1854. Es decir, había como unas 7, 8 fábricas en las zonas vecinas, ¿no? Al principio se trataba de conseguir materia prima en pequeña escala, puesto que tras la Guerra Civil Americana la frontera se había replegado y no era tan fácil ni conveniente comprar el algodón en Texas, porque costaba mucho. El sistema de cultivo era primitivo y casual, y los pequeños agricultores se endeudaron rápidamente con esos préstamos que les dieron. Los mismos comerciantes ampliaron los préstamos a los administradores de las nuevas haciendas y ranchos que iban surgiendo en las tierras de Luisa Ibarra antes de su desesperación, y en pocos años los endeudaron también. Llegaron otros comerciantes, Martínez Zorrilla de Veracruz, Feliciano Cobian de Guadalajara, luego más tarde Guillermo Purcell de Saltillo, etc. Comerciantes que tenían contactos con los establecimientos fabriles en varias de esas regiones. En la época, el abastecimiento, desde a mitad de los años 70 del siglo pasado, el abastecimiento de materia prima para la industria textil representaba todavía un problema. Veracruz no era la producción no era suficiente, la de las costas del Pacífico tampoco, y había que importar algodón de Estados Unidos, ¿no? Y los primeros ensayos que se hicieron en la región ahí de la laguna dieron algunos resultados parciales. El hecho es que para 1878, como les decía antes, estos comerciantes habían acumulado más deudas que pacas de algodón. O más créditos, digamos, más créditos que pacas de algodón. Y el golpe definitivo lo dieron los González Treviño, que asumieron la administración de las tierras hipotecadas y empezaron a cultivar algodón de siembra anual con óptimos resultados, ¿no? Y introduciendo toda una serie de novedades. Se desencadenó una especie de fiebre blanca en la región. Y en pocos años, Luján, González Treviño, Martínez Zorrilla, Cobian, la misma compañía del Tarabolilo, Purcell y otros, Prágedes de la Peña, etc., se dedicaron a sembrar algodón. Los créditos hipotecarios hicieron el milagro. Sin eso, la economía del algodón no sé si hubiera surgido. La región pasó de manos totalmente en 1881. Y luego llegó el ferrocarril, más tarde, es decir, primero llega el algodón, después el ferrocarril, y la relación con la economía nacional se estableció en poco tiempo. Y entonces ya había era conveniente cultivar algodón en la laguna precisamente porque había esa red capilar de comercialización. La tenencia de la tierra se estabilizó en un periodo de unos 10 años. Hubo un mercado de la tierra, se abrió temporáneamente, pero para 1898 ya no había tierras que comprar, ya se había terminado. Sí, ya estaba, y así se quedó prácticamente hasta la época de la expropiación, del reparto agrario, más o menos, ¿no? Yo describo este proceso en el trabajo y no lo voy a describir. El primer problema que tuvieron, aparte de la cuestión del algodón de siembra, es decir, que comportaba toda una serie de inversiones, el problema fundamental fue el riego. El principio, por estos años iniciales, fue regar los campos por aniego. Es decir, no había, pues llegaba el agua y fertilizaba los campos así de una manera natural. Hicieron alguna especie de presas, le llaman presas, pero no es así. Echaron rocas en el río, empezaron a hacer unos pequeños tajos para poder llevar el agua del río hacia las partes más cercanas, ¿no? Se planteó el problema de reglamentar el uso del agua.
Hubo un estudio técnico en 1886 hecho por el ingeniero Leonardo Wolff que dio lugar a toda una serie de polémicas. Hubo una segunda comisión, esta vez nombrada por el gobierno federal. En 1890 se llegó a un reglamento provisorio y hasta uno definitivo de 1895 que establecía un turno de tandas de junio a septiembre en base a la disponibilidad de tierras que cada quien tenía. Eso había que respetar, más o menos. Entonces ya se empezaron a construir esclusas, es decir, se organizó este sistema de riego directamente por los propietarios. A partir de ahí la región se pobló como les decía antes, con las cifras. Empezó la comercialización del algodón, llegaron más ferrocarriles, el internacional, ferrocarril internacional mexicano, es decir, la conexión con Saltillo, es decir, Piedras Negras, Saltillo, Torreón, y luego se prolongó hasta Durango. Finalmente Durango tuvo la posibilidad de esa línea ferrocarrilera que los gobernadores anteriores habían peleado mucho para que llegara al ferrocarril ahí. Es decir, se estrechan esos vínculos con la economía industrial textil. Como el tercer punto que quería poner a su atención es cómo funcionaba la economía algodonera y por qué yo dije al principio que los señores del algodón no eran en el sentido tradicional en que se dice hacendados. Los mecanismos eran dos: el arrendamiento y la refacción. Los contratos de arrendamiento tenían más o menos estas características muy uniformes en toda la región. En general duraban 7 años. El punto clave es que establecían una renta fija en dinero, es decir, el verdadero principio de acumulación de capital, la renta fija en dinero. En cambio de ella, el arrendatario tenía que poner semilla, aperos, semovientes, jornaleros para la pizca, pagaba los impuestos incluso, cargaba con todos los gastos para el mantenimiento y la limpia de los canales. Es decir, el propietario establecía una renta y todo lo que tenía que ver con los trabajos agrícolas se descargaba sobre el arrendatario. En un principio, como empezaba la región, se concedió lo que se llama la renta muerta, es decir, que no se tenía que pagar. Se llegó a establecer incluso por 3 años, renta muerta por 3 años, es decir, no percibir nada por 3 años, a pacto que pero el arrendatario cultivara y cultivara y sacara el algodón. Luego, los contratos de 7 años preveían una revisión de esta renta fija en dinero a los 2 años y medio, es decir, se establecía que los 2 primeros años y medio o 3 había una renta, luego duraba el contrato 7 años, pero luego se volvía a revisar y generalmente se aumentaba, era un mecanismo para aumentar. Con el tiempo pues aumentó. Para las tierras con menor riego o menor disponibilidad de agua, se fue ampliando un tipo de contrato de arrendamiento por lotes. En general en la región el lote era de 102 hectáreas. No son esas costumbres agrícolas que son difíciles de explicar porque son de una manera o de otra, pero eran 102 hectáreas. Y ese contrato se llamaba de aparcería al cuarto, es decir, que el valor de la renta era en especie, contabilizado como 25% del algodón cosechado por el aparcero. En realidad, el resto, el otro 75%, el pequeño aparcero no podía venderlo libremente, puesto que las despepitadoras estaban en las haciendas y el algodón se lo compraban a un precio menor del mercado, digamos, ¿no? Y entonces había ese doble mecanismo. Había una contrapartida a este mecanismo del arrendamiento. ¿Quién era el arrendatario? En general, eran comerciantes que podían pagar la renta en dinero, u otros propietarios de la zona o los mismos hijos. Es decir, el arrendatario era alguien que era solvente
para pagar esa renta en dinero. El ejemplo, que yo hago varios ejemplos, pero el ejemplo más curioso es el de Feliciano Cobian, este comerciante de Guadalajara, que era propietario de haciendas y al mismo tiempo era uno de los mayores arrendatarios de las haciendas de la región, ¿no? Entonces él, como propietario de sus haciendas, garantizaba el pago de la renta a los otros propietarios, etc. Y, es decir, no había agricultores independientes o muy pocos entre los arrendatarios. A su vez, estos arrendatarios subarrendaban las tierras a otros agricultores a las mismas condiciones que establecía el contrato, pero por una renta doble y hasta de 3 veces. Y era siempre esa renta fija en dinero. Es decir, la norma en la región fue el subarriendo. Es decir, se arrendaba con una renta baja, porque generalmente se subarrendaba con una renta doble o triple. El problema, y este es el segundo mecanismo, era quién ponía el dinero para cultivar los campos. Se recurría al préstamo refaccionario. La refacción estaba en las manos, digamos, el crédito, en esa época todavía, digamos, en parte prebancaria. Luego, cuando se llega a crear los bancos, los mismos, digamos, propietarios de algodón crean el Banco Refaccionario de La Laguna, que son ellos mismos que a través del banco, del propio banco, dan esa pequeña refacción. Entonces, la refacción estaba en las manos de los mismos comerciantes y propietarios. Y esa refacción, ese préstamo para el avío de los cultivos, etcétera, en pequeñas cantidades por un tiempo limitado a 6 meses, etcétera, estaba garantizada por el algodón. Es decir, que sí había una renta en dinero, pero a fin de cuentas estaba garantizada por la productividad de la tierra. Toda la economía algodonera se basó por muchos tiempos sobre la base de esta lógica. Hasta que había buenas cosechas de algodón, había refacción. Y el ciclo seguía. Y así funcionó por largo tiempo. El beneficio iba para los hacendados y arrendatarios, y la economía local, gracias a un mercado nacional amplio para la materia prima, aseguraba este funcionamiento. Y, de hecho, así funcionó toda la economía de La Laguna en este periodo. Los hacendados, pues, más que propietarios de la tierra o señores de la tierra, eran prestamistas que invirtieron sus beneficios en otras actividades y descargaban los costos de producción sobre terceros una vez obtenida la renta. Y este es más o menos el mecanismo como funcionaba la economía en esa zona. ¿Cuáles fueron los límites de esta economía algodonera? Voy a intentar ser breve para dar eventualmente tiempo para una discusión. De inmediato fue el riego. Con el tiempo, el límite mayor fueron precisamente estos elementos que les decía ahora, el arrendamiento y la refacción. Por lo que se refiere al riego, ¿por qué representó un límite? Por cuanto hubieran reglamentado el uso del agua con turnos y tandas de riego, que como les digo iba de junio a septiembre, etc., la disponibilidad de agua dependía del clima. Y había años buenos, que no fueron muchos, había también sequías que podían durar 2 y 3 años, y repentinas avenidas que eran con inundaciones y entonces se perdían las cosechas. Es decir, el año bueno era el año en que llovía y no había avenidas, inundaciones y se podía irrigar bien la tierra. Entonces la producción no fue constante en todo este periodo. Sí, yo conseguí establecer algunos datos, no importa, pero no fue constante, no fue constante, oscilaba. Entonces, en realidad, por ese problema del agua, no se pudo ampliar el cultivo, no se pudieron abrir otras tierras.
Ya las tierras, como les dije, a finales del siglo ya las habían tomado todas las irrigables y no se podía ampliar. Y ese fue uno de los límites. Ya prácticamente desde 1900, desde el año 1900, ya no se abrieron nuevas tierras al cultivo. Y ese fue un límite a la expansión de la hacienda algodonera Contotal. Ya en 1905, a partir de ese año sobre todo, se pensó en crear una presa río arriba para almacenar el agua. Quien propuso, no fue solamente él, pero a nombre de varios, fue precisamente Francisco Madero, que toda la familia Madero ahí tenía propiedades en San Pedro de las Colonias, no grandes haciendas, pero sí ranchos de 200-300 hectáreas en la zona de San Pedro de las Colonias. Y la idea era de almacenar el agua construyendo una presa, y estaban dispuestos ellos a colaborar para construir esa presa. No se concretizó de inmediato, luego llegó la revolución, los problemas eran otros y la cosa terminó ahí. En los años 20 tampoco esos proyectos prosperaron, y entonces para obtener más agua empezaron a perforar pozos y norias, y en los años 30 y 40 eso ya fue la norma. Ahí el agua se sacaba más de los pozos que del río. Otro de los problemas del algodón era el problema de las plagas del fruto, pero no voy a entrar en eso porque es sencillamente con que sepan. El otro límite que les decía yo era ese del arrendamiento en el tiempo. La elevada rentabilidad de este sistema y del principio de la refacción, como intenté resumirlo, hizo que los propietarios de haciendas algodoneras impidieran la diversificación de cultivos. Aun cuando a partir de los años 20 aparecieron otras zonas productoras de algodón, como Mexicali, algunas zonas aquí en Chihuahua, etcétera, que creaban una competencia con la economía algodonera de la laguna, esos propietarios se resistieron a abrir otros cultivos. Se limitaron a fraccionar los lotes que daban en arrendamiento, es decir, de un rancho de 300 hectáreas sacaban 3 de 100, y a aumentar el monto de las rentas, es decir, eso es lo único que hicieron en todo ese periodo. Se limitaron pues a fraccionar. Con el tiempo, esto creó un bloqueo de la agricultura local alrededor del algodón, y abrió una crisis social permanente en la región. Más aguda en los años de malas cosechas, cuando había poco trabajo, o por razones generales de crisis a nivel nacional. Pero de todas maneras se resistieron a esa idea de diversificar los cultivos. Eso lo harán después del reparto agrario, no antes. Y se resistieron hasta que pudieron. El punto débil de toda esa cadena eran los jornaleros, los que iban a trabajar en los campos de la pizca del algodón, porque trabajaban pocos meses al año, tenían salarios muy bajos, a veces en general, aún en los años 20 les pagaron por faenas, es decir, la cantidad de algodón piscado, y eso llevó muy rápidamente a la sindicalización de los jornaleros en la región, que hicieron huelgas memorables. Una de las más, la más famosa es la de 1936, que lleva al reparto agrario, pero empezaron en 1919 y en 1920 fue una huelga general. Entonces, en realidad, los jornaleros tampoco, en esa región, nunca reivindicaron el poseso de las tierras. Más bien lo que reivindicaron era que les pagaran un jornal adecuado, ¿no? Y entonces fue más la sindicalización alrededor de los salarios y las condiciones de trabajo en los campos que no la solicitud por tierras. Entonces, y eso más o menos cubre todo ese periodo de los años 20 y 30. Sé que dejé muchas cosas pero bien, ya ustedes me van a preguntar. Eso es lo esencial que yo les quería decir. Voy a concluir con 2 observaciones.
La primera es la siguiente. La investigación, y tal como salió en el libro, yo la concluyo para 1910, es decir, ahí estaba ese periodo clásico, que la revolución es un corte, hay que cortarle y volver a empezar. Y bien, yo también caí en esa conveniencia. En la época no me atreví a enfrentar el tema de qué es lo que había pasado durante la revolución, pero sí me quedó la curiosidad, entonces he seguido trabajando en eso. Y me falta ponerlo por escrito, eso es cierto, pero ya más o menos me hice una idea. La Laguna, como saben, y ya les dije al principio, fue un feudo villista. Hubo una primera ocupación a finales de 1913 y luego todo el periodo que va de abril de 1914 a septiembre de 1915. En la memoria colectiva, al principio yo eso no lo entendía, en la memoria colectiva de esa región, ese periodo de la ocupación villista fue una época feliz. Y la recuerdan todos como una época que no se presentará nunca más. Y yo siempre me pregunté por qué. Entonces, más o menos la explicación está en esto. Villa, en abril de 1914, cuando llega a La Laguna, creó la Comisión de Agricultura que dependía de la División del Norte. Y intervino todas las haciendas, como hizo pues, en otras partes, ¿no? Sencillamente dijo aquí, están intervenidas. Sin embargo, mantuvo, no cambió como hizo en otras zonas administradores. Mantuvo los contratos porque no se prestaban, eran haciendas más pequeñas, había la habilidad de quien conocía el ciclo del algodón, no le podía poner a un general ahí a administrar una hacienda, no tenía lógica. Y entonces mantuvo los contratos de arrendamiento exactamente igual como estaban en la zona, con las características que yo les decía antes, ¿no? Y sin embargo, hubo un cambio, que la renta fija en dinero que el arrendatario tenía que pagar al propietario, ahora se la tenía que pagar a la Comisión de Agricultura de la División del Norte, es decir, a Villa. Y no hubo problema, así se hizo. Y entonces Villa comercializó el algodón, en ese caso es importante porque fue un año abundante, un año bueno, y ese año pues sí les fue bien. Y comercializaba el algodón hacia Estados Unidos para financiar su ejército. Y la refacción, que era el otro pilar de la economía algodonera, como yo les dije antes. Villa dio abundante crédito a los arrendatarios y a parceros, evidentemente con su moneda. Los billetes impresos por el Banco del Estado de Chihuahua, anexo a la División del Norte. Es decir, sin garantía, sin cobertura en oro, sin garantía, es decir, era billetes. Entonces inundó la laguna de Villimbiques, para decirlo de una manera sencilla. Y entonces no hubo problema de créditos, ni hubo problema de salarios. Y se creó una estabilidad social que no tiene comparación en otro lugar. Es decir, con imprimir moneda se resolvía el problema. Los problemas llegaron con Carranza y eso ya es una historia más complicada, ya no voy a entrar en ello, si tienen curiosidad se la voy a contar. Con Carranza la bonanza desapareció porque se regresó a la moneda que tenía que tener un valor garantizado, monetario, etc. Entonces ahí la cosa ya cambió completamente. Entonces esa es una de las razones por las cuales en la región, yo cito, lo he dicho varias veces, de la primera vez que lo leí, el maestro Santos Valdés, que ha hecho una bonita historia de Matamoros de la Laguna, dice en la Laguna hasta los mezquites eran villistas. Y entiendo al final, creo que entendí por qué, porque efectivamente hubo esa bonanza. Y la última cosa, la segunda observación que quiero hacer ya para concluir, es lo que les decía al principio, que La Laguna para 1910 ya no era solamente una zona de agricultura comercial, era ya una región industrial modernizada.
Y este es desde mi punto de vista, un punto clave. En el corazón del cultivo algodonero, para usar una imagen, estaba una parte de Orizaba, porque había las fábricas textiles, y una parte de Monterrey, porque estaba la fundición metalúrgica. Y de todas estas iniciativas, los principales accionistas eran esos señores del algodón, con sus sociedades anónimas, sus sociedades por acciones, sus bancos, sus conexiones con la economía nacional, más moderna y proyectada hacia las finanzas y la industria que no hacia la agricultura. Y es a partir de esta conexión que yo que lo entendí cuando estuve trabajando para armar ese libro, ¿no? Y es por eso que sigo interesado por la región como un punto de observación, algo privilegiado para el conjunto de las transformaciones y de la modernización en el norte. Y es por eso, más o menos, que sobre esos temas sigo trabajando. Bien, yo les agradezco, estoy a su disposición para preguntas, aclaraciones, discusión. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos la ronda de intervenciones, comentarios, preguntas que se quieren hacer sobre lo que nos acaba de explicar tan claramente el doctor Plana. Una pregunta muy interesante, todo esto que nos ha planteado, una visión muy al detalle de lo que fue, digamos, la conformación de ese poder regional y sobre todo, digamos, una racionalidad muy capitalista, ¿no? Dentro de la visión económica del capitalismo. Pero hay autores, digamos, Carlos Aguirre. ¿Cómo? Carlos Aguirre, ¿no? Que ha planteado, digamos, tres macroregiones para el país, ¿no? Entre ellos la macroregión del norte, donde él, si mal no recuerdo, él establece una serie, digamos, de características, fundamentalmente, esto durante la etapa del Porfiriato, ¿no? Una serie de características que tienen que ver con que pues, hay una disposición, digamos, de tierra, de incorporar tierra, pero te falta fuerza de trabajo, ¿no? Y aquí haré un paréntesis. Dentro de la historiografía de la producción algodonera de Veracruz, justamente una de las limitantes es la falta de fuerza de trabajo, ¿no? En esta recopilación de documentos de Lorenzcano y de Chávez Orozco plantean precisamente eso, porque la expansión algodonera en Veracruz se da anterior, digamos, a esta etapa del surgimiento de la industria, digamos, de la producción algodonera de la laguna, ¿no? Entonces, cierro ahí el paréntesis, ¿no? Entonces, al no existir fuerza de trabajo, al no existir una población abundante en el norte, y como si lo existía, digamos, en la región centro, según Carlos Aguirre, mi pregunta iría en este sentido. Porque si yo no recuerdo mal, las poblaciones de Veracruz, que digamos son otro hito de producción algodonera antes y después de la industria textil, a finales de siglo, la población más grande que era el puerto de Veracruz, pues no rebasaba los 20.000 habitantes, ¿no? Y aquí usted nos ha dado datos para 1910, digamos, que no tenía 34.000 habitantes. O sea, digamos, ¿cómo se va a caracterizar, qué modalidad se va a dar ese flujo migratorio en la medida en que era requerido por las condiciones económicas? ¿De dónde va a ir la población? A la laguna, dices. No. Los antecedentes de esa población que se va a sentar ante la demanda creciente de fuerza de trabajo en la región lagunera durante el Porfiriato. Hasta donde yo sé, los primeros censos nacionales, digamos, el de 95, 1900 y 1910, tienen un límite que es que no
no registran, es decir, registran la el lugar de nacimiento, pero no los flujos migratorios. Eso se introduce más tarde en la técnica, digamos, de los censos demográficos. Y para esos primeros años resulta muy difícil establecer de dónde viene. Pero no es tan importante establecer de dónde viene, porque no había habilidades particulares. Es decir, si hablamos de los obreros textiles, ya ahí es otra cuestión. Es decir, los tejedores que tenían una habilidad y entonces los engloban en las fábricas, eso ocurre en varias partes de México. Pero no para ese tipo de trabajo agrícola. Entonces, lo importante es que esa fuerza de trabajo existe y llega y viene de todas partes. Hay una inmigración muy fuerte también de extranjeros que en las actividades comerciales, los chinos, sirios, libaneses, hay de todo ahí, ¿no? Pero entonces lo importante es que sencillamente ahí hay una economía que funciona, que esa fuerza de trabajo la requiere y se van. Entonces lo que hay, tiene que haber una relativa movilidad, porque sobre todo para la pizca de algodón se necesitaba un número de gente relativamente elevado, ponle entre 15 y 20 mil en la época más o menos. Entonces lo más probable es que sean gente de zonas relativamente cercanas, también de Chihuahua, etcétera, que se trasladaban para esa época. Más o menos eso tiene que haber sido, ¿no? Pero establecer de dónde vienen exactamente, pues es un poco difícil por la naturaleza de las fuentes estadísticas de la época. Otra cuestión, entonces no creo que fuera la fuerza de trabajo un límite. Si una cosa no faltaba en México era fuerza de trabajo, creo yo. Pero había una amplia disponibilidad y el problema es que se recurría también a formas de coacción, como saben, trasladar la población de un lugar a otro, bien, pero eso tiene que ver con las protestas sociales o en las áreas rurales de origen, como el caso de los yaquis, ¿no?, etcétera. Pero no creo que fuera el problema de la fuerza de trabajo. Y en el caso de Veracruz, ¿por qué no se amplía el algodón? Eso yo no sé decirlo. Pero sí, habiendo leído los textos de Chávez Orozco y de Florescano, todas esas cosas que dicen, efectivamente ese era un tipo de algodón que era un algodón que crecía de una forma natural, el algodón de mata, que no requería muchos cuidados, que tenía problemas con las plagas, es decir, que no era un algodón de buena calidad que se pudiera adaptar fácilmente a las máquinas de hilar. Entonces, este cambio en Veracruz no se da. No sé por qué razón no se dé, pero no se da. Y, en efecto, eso en la laguna lo entienden, sobre todo en los años 80, y cambian el tipo de algodón. Hay un periodo de unos 10 años que en los documentos de la época dice hay campos de algodón de mata, de algodón de siembra, de 1 año, de 12, hay un desbarajuste ahí que hay varios tipos de algodón, pero rápidamente se unifican todos al algodón de siembra anual, de semilla americana, que tiene todas las cualidades del algodón americano para poder ser tratadas por las máquinas de hilar. Entonces, ese cambio lo hacen ellos. En Veracruz no se le ocurre a nadie. Lucas Alamán, cuando empieza, pues empieza con el algodón que tiene y no se preocupa. Y en realidad, ahí en un principio ellos estaban más interesados en la creación de las fábricas que no en la producción del algodón. Y Veracruz, por su posición geográfica, pues tenía fácil acceso a través de Nueva Orleans al algodón de Estados Unidos. Entonces el problema de disponer la disponibilidad de la materia prima no era tan importante. Toda la industria europea funcionó sin que en ningún lugar de Europa se cultivara materia prima, es decir, se importaba, ¿no? Entonces el modelo más o menos era eso. Pensaban más en las fábricas que no en el cultivo del algodón. Y en ese sentido, esa es la explicación que a mí se me ocurre, porque más que la fuerza de trabajo en sí, que eso no era un problema, no era ya una técnica, tipo de cultivo, la técnica, la inversión, la capacidad de intuir que podía hacer, y eso lo hicieron ahí en la laguna. En el caso del Valle de Juárez, donde estamos asentados, hay también
cultivos de granos, ¿no? De maíz, de trigo, había algunas zonas donde se sembraban parras de, o sea, uva, y algunos otros frutos, ¿no? Que se podían cultivar para la agricultura de subsistencia de esta zona. Pero en los años 20 es cuando se construyen las presas, ¿no? En los años 20, la presa del Elefante y la presa del Caballo, un poco arriba en el estado de Nuevo México, ¿no? Y eso permite ya que se empiece a canalizar el río primero con una rectificación. Antes el río tenía un curso irregular, más o menos en 33 se rectifica el río Bravo y toma ya un curso recto, ¿no? Definido. El río Bravo, que pasa más o menos por estas, pasaba por aquí, ahora se rectificó un poco más por el Chamizal, ¿no? Es un curso recto de los años 30 y a partir de ese momento aparece la Anderson Clayton, según algunos testimonios orales, ¿no? Aparece la Anderson Clayton en los años 30 ya con el río rectificado, con las primeras canalizaciones dentro del Valle de Juárez, y aparece la Anderson Clayton regalando las semillas, ¿no? Según algunos testimonios de viejos pobladores de la zona. Aparece y regala la semilla de algodón y entonces se sustituye casi automáticamente todos los cultivos de la agricultura de subsistencia por el algodón, ¿no? Se convierte prácticamente en una zona de monocultivo y fue así hasta que empezó a llegar ya la industria maquiladora y desplazó al algodón por los parques industriales. ¿Cómo? Pues eso es para abrir boca. Sí, digamos, en general la observación que habría que hacer para los años 30, ya el algodón en la segunda mitad, a finales de los años 30, ya empieza a perder, digamos, el valor como materia prima para la industria textil, porque ya empiezan las primeras fibras artificiales, la articela en primer lugar, y luego se pasa muy rápidamente a las fibras acrílicas, sintéticas, etc. Entonces el cultivo del algodón ya va a perder, ese va a ser uno de los dramas, digamos, de los ejidos algodoneros de la laguna, ¿no? Que van a, inicialmente, pues sí, eran una agricultura comercial que todavía era últimos años 30, pero a partir de los 40 ya empieza a perder. Entonces ahí es como jamás se adecuó el mecanismo del ejido, siguieron cultivando quién sabe qué y al final pues arrendaban las tierras y ya empezó todo ese desbarajuste tremendo alrededor del ejido, ¿no? Porque no le cambiaron y no le... Entonces ya empezaron a sembrar sandías y otras cosas, ¿no? Ya cambió el mecanismo. Y eso es importante para todos entender que pues ya con esas fibras nuevas se desplaza mucho el cultivo del algodón. La laguna se quedó en México como la zona en que en la época, digamos así, de expansión, pues esa gente aprovechó lo que pudo. Esa es lo que yo intenté decir, ¿no? Nada más una pequeña pregunta. En el estudio que usted hizo, no conozco el trabajo, pero en el estudio que usted hizo, ¿sí es visible la capacidad de organización del movimiento, en este caso de jornaleros? Porque de alguna manera la laguna va a ser un centro muy importante de agrupación del movimiento obrero, sobre todo ese movimiento obrero que después constituyó el Partido Comunista. Y a lo largo de los años 30, específicamente en el 36, con toda la capacidad de movilización, de alguna manera la referencia de la laguna es muy importante. ¿Sí es visible ya esa capacidad organizativa? No, porque mi libro se termina en 1910 y esos temas no los... sí, sé que efectivamente es así, lo decía también en conclusión, ¿no? de la plática, pues que efectivamente hubo una movilización muy fuerte. Con anterioridad es algo difícil porque ahí también hay un problema, porque con la revolución, en la época maderista, que sería donde se puede detectar mejor, es decir, los que constituyen las bases de la fuerza maderista en la región de la laguna no son tanto, en parte sí, los jornaleros, pero los grupos más fuertes son los ferrocarrileros. Y hay dos o tres figuras que son bastante, una muy conocida,
que será es Enrique Adame Macías y luego Benjamín Argumedo, que era sastre ahí en Matamoros, y es el que va digamos, no era propiamente un agricultor o uno que trabajaba en el campo, y es de los pocos personajes de la región que va a lanzarse con la rebelión orosquista, luego se va a meter ahí en todo ese lío de Huerta, etcétera, pero como detectar un movimiento de protesta social en esa región al momento en que surge la revolución, que se pueda hacer una comparación con otros movimientos rurales importantes, eso es algo difícil. Está el libro, digamos, que analiza este periodo de William Myers, que fue uno de los primeros que empezó a trabajar sobre la laguna y que acaba de ser traducido por el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, se intitula Forja del Progreso, Torreón, el crucero de la revolución, porque ahí, y él toma en examen sobre todo el periodo maderista, pero eso es más la movilización de las clases medias. Ahí quien guió la revolución maderista fue precisamente Emilio Madero, uno de los hijos de Ernesto Madero, creo que era primo de Francisco. Es todo un lío que yo con la familia Madero nunca entendí quién es quién, se me hace un poco de lío. Y precisamente la toma de Torreón que es el 15 de mayo de 1911, creo, hay todo un movimiento que participan pues, arrendatarios, agricultores, los ferrocarrileros, es decir, es un movimiento social muy articulado, y entonces esa capacidad de protesta sí existe, pero se canaliza muy rápidamente a través de lo que será después el voto de las elecciones de 1912. Eligen el presidente municipal de Torreón, que era un maestro, Nicolás Oviedo. Carranza, como el gobernador de Coahuila, tendrá en la región ahí de la laguna muchos votos. Es decir, se canaliza así y surgen las primeras organizaciones sindicales, pero son los trabajadores textiles de las fábricas textiles de la zona, la FE, la Amistad, fundamentalmente, los trabajadores de la metalúrgica, más que los jornaleros agrícolas. Entonces, el problema de los jornaleros agrícolas se hará pesado después de la revolución, porque precisamente son ese anillo débil de una cadena, y ellos también de una manera o de otra contribuirán a que no se cambie el arrendamiento por otro tipo de cultivos, porque el algodón habían intuido que es el único producto que les podía garantizar un trabajo si había una buena cosecha en el periodo de la pisca, y si se ponían a cultivar otra cosa no sabían bien qué hacer. Entonces ellos mismos dijeron que sí, que el algodón, había que cultivar el algodón, y los sindicatos que surgen ya a partir de 1919-20 tendrán siempre esa política hasta el final de defender la economía del algodón, porque tiene ese revés de la medalla, que es favorecer el trabajo de esos jornaleros que ya se habían de una manera o de otra organizado en la región. Pero antes se me hace algo difícil. Hubo episodios ligados al Partido Liberal Mexicano, pero eso ya tenía que ver con gente que trabajaba más bien en las minas, ¿no? El episodio de las vacas en el norte de Coahuila, Viesca también ahí en la región, hubo una especie de rebelión magonista, ¿no? Pero ya en ese sentido eso es lo que yo más o menos puedo decir, y la idea que me he hecho de todas maneras. Bueno, yo quiero hablar de la parte de esta gente que estuvo trabajando en la laguna y que pretendía, jornaleros que pretendían seguir dándole con el algodón, que en esta crisis que usted menciona a partir de la retirada de las fuerzas villistas es reubicada en el Valle de Juárez, precisamente en 1916, 1917. No recuerdo por ahora el número, pero se forman varios campos de algodón aquí en el valle con esta mano de obra especializada traída de la laguna. Esto está armado desde el gobierno federal, gente que estaba presionando ya en la laguna por falta de trabajo,
es ubicada aquí en el Valle de Juárez. Bueno, yo tengo un comentario que yo creo que es bastante importante en precisar lo que decía el doctor Plana, y es que todo este trabajo, toda esta actividad que surge a partir del cultivo del algodón no está dirigida por empresarios agricultores, está dirigida por inversionistas que originalmente han puesto sus capitales en otras actividades y que encuentran en el algodón una forma de aglutinar, de ampliar su esfera de poder económica, su esfera de poder política en la laguna. Usted menciona a los Madero y a los González Treviño, por ejemplo. Yo en algunas publicaciones de la época me encontré, por ejemplo, que los González Treviño han hecho viajes de estudio a los Estados Unidos para ver cuál es la mejor forma de cultivar el algodón. ¿Sí? No se meten a una escuela, no se meten a una universidad, se van a los campos de cultivo de algodón a ver semillas, a ver nuevas formas de trabajo para irlo a aplicar a la laguna. Menciona también a gente como Maceira y Luján, que desde Chihuahua están empezando a refaccionar a estos cultivadores de algodón en la laguna. De hecho, Luján, bueno, pues algunos Luján tienen campos, son arrendatarios primero en la zona de la laguna, y después se hacen de algunas tierras en esa zona. Pero después la familia Luján va a llegar a tratar de abrir este cultivo, de ampliar los pequeños cultivos que ya existían en la zona de Camargo y lo que luego fue lo que era la hacienda de Delicias, para impulsar el cultivo también en esta parte. Y viendo estas nuevas formas empresariales que se están dando en la laguna, está don Federico Cisniega, que era el gerente de la sucursal del Banco Nacional de México en Chihuahua, que va a aprovechar toda esta experiencia y va a adquirir la hacienda de Bellavista, un poquito al norte de Parral, para primero rehabilitarla como fábrica textil, y alrededor de ella, en las márgenes del río Conchos, abrir toda una cadena de producción de algodón impresionante. Va a abastecer su fábrica también con algodón de la laguna, pero va a pretender que junto a la fábrica se esté cultivando el algodón, y todo esto a partir de su experiencia, no la de él, sino la de todos estos inversionistas laguneros. Él se casó con una hija de Terrazas, pero el hermano de Cisniega estaba casada con una hija de Flores, precisamente. De Durango. Entonces están, exactamente, entonces están trasladando esta experiencia hacia Chihuahua, y al mismo tiempo estos inversionistas que no tienen nada que ver con la producción agrícola en Chihuahua están invirtiendo en el algodón en la laguna, están refaccionando, están impulsando la creación de estas instituciones bancarias como el Banco Refaccionario de la Laguna, que va a tener un componente de capital chihuahuense muy grande, pero al mismo tiempo también van a tratar de que el ciclo del algodón no se termine en la laguna. Van a abrir la compañía jabonera de la laguna para aprovechar los subproductos del cultivo del algodón, van a invertir, van a impulsar la consolidación de esta fábrica de explosivos de la laguna, que pues también va a tener como fuente de materia prima el algodón de la región, ¿no? Es muy interesante lo que dice, porque el caso de Luján es muy curioso, porque son dos los ejemplos que yo encontré y que explico ahí. Don Ramón Luján creo que muere por principios de 1904, 1905. Entonces, para evitar que tenía muchos hijos, que creo que eran como unos 11, si no me equivoco, y entonces para evitar que se fraccione todo eso entre los herederos antes,
él obliga que constituyan una sociedad entre todos ellos, de manera que no estén obligados a, que no fraccionen la hacienda de Sacramento, que era esa, creo que era una de las tantas propiedades. Entonces, de hecho, crean una especie de sociedad anónima para administrar todas las posesiones de la laguna, de manera que no se vaya perdiendo. Es un caso curioso, otro es el de los Lavín, etcétera, que son... Y en parte eso, al final tendrán razón, porque se conservó bastante tiempo esas cosas, ¿no? Y ahora mencionaste el caso de la Jabonera. El caso de la Jabonera es interesante porque entre las formas que yo les decía de arrendamiento que había, una de las normas era que los arrendatarios a parceros tenían que entregar la semilla de algodón, que se despepitaba, lo que quedaba, tenían que entregarlo libre de costos, etcétera, a la fábrica esta de la Jabonera de Gómez Palacio. Y entonces les pagaban un precio que estuvo fijo prácticamente hasta los años 20, que eran 27 centavos por 1.300 kilos, porque había una carreta, se medía por carretas, y una carreta de 1.380 kilos, ahora no me acuerdo. Pero entonces este precio era fijo. La cosa importante es que esas 27 centavos, esa unidad que valía esa carreta, 27 pesos tiene que ser, porque si no, no sería demasiado poco, se transformaba automáticamente en participación accionaria del propietario de la hacienda, en la compañía jabonera. Es decir, esa compañía jabonera prácticamente se constituye sin capitales o con el mínimo para poder instalar la fábrica, porque el capital es la transformación de la semilla en participación accionaria del propietario lagunero. Y es un caso que contradice ese espíritu de cálculo económico y racionalidad moderna, capitalista, porque eso sí realmente es una cosa muy primitiva. Es decir, que toda la semilla, de hecho, no se paga y se transforma en participación accionaria. Y eso es a cargo del mismo aparcero arrendatario. Entonces, como que en todas esas soluciones y en esa región, uno se encuentra con cosas algo chocantes, porque dice, sí, es gente que sabía lo que hacía, que tenía... pero por otro lado tiene comportamientos algo curiosos, ¿no? Como puede ser eso de la Jabonera. Pero bien, así era. ¿Algún otro comentario, otra participación? Bueno, pues agradecemos al doctor Plana su interés, su gran amabilidad por estar con nosotros, y ojalá no sea la última vez que nos visiten. Bien, sin duda. Muchas gracias a todos.